principio vamos a refrescar algunas nociones que estuvimos viendo en el primer teórico, ¿sí? Sobre lo que vendría a ser la primera palabra, ¿sí? Que da título a nuestra materia, lenguaje multimedia. En este caso vamos a hablar de lenguaje. Esto ya lo dimos brevemente en el primer teórico, pero bueno, nunca viene mal retomar un poco, ¿sí? Habíamos dicho en su momento que el lenguaje es la capacidad que tenemos, ¿sí? los seres humanos para poder comunicarnos, ¿sí? Mediante sistemas de signos. Estos sistemas de signos son bastante variados, ¿sí? Pueden ser visuales, audiofónicos, escritos, etcétera, etcétera. Todos, en mayor o menor medida, siempre interactuamos con diferentes tipos de lenguaje, ya sea para escribir, para hablar, para generar texto, imagen, bueno, eso entra dentro de lo que es la vida cotidiana, ¿no? Ahora bien, muchas veces quizá no nos damos cuenta, pero cuando nosotros estamos manipulando, ¿sí?, las diversas modalidades del lenguaje, lo que estamos haciendo es generar operaciones, ¿sí?, de reemplazo o de sustitución, ¿sí? ¿A qué llamamos operaciones de reemplazo o sustitución? A que si yo, por ejemplo, tengo este objeto, ¿sí?, que pongo acá, es un objeto con una materialidad física, una estructura, una función. Ahora bien, voy a decir, esto es un encendedor. El encendedor en sí es una estructura vacía, ¿sí? Es un conjunto de signos que nosotros operamos, ¿sí?, desde nuestro conocimiento del idioma, de cómo funcionan esos signos llamados letras, ¿sí?, que encadenados forman palabras y nosotros aprendemos a codificarlos y descodificarlos, ¿sí? Codificamos en la escritura, los descodificamos en la lectura, ¿está? Pero siempre los lenguajes van a hacer referencia a un objeto que no está ahí, ¿sí? O sea, sustituye justamente al objeto en función a darle un nombre. Cuando yo quiero comunicar o expresar algo, ¿sí?, con un nombre determinado, mesa, silla, encendedor, persona, lo que estoy haciendo es aplicar, ¿sí?, esta estructura de lenguaje en función a nombrar a un referente, ¿sí?, que es sustituido por este sistema de signos. Les habrá pasado muchísimas veces que en algún momento, ¿sí?, dicen, me pasas el cosito, pásame eso, el cosito, eso, ¿cómo se llama? Bueno, fíjense que esos hiatos y esos olvidos justamente ocurren cuando, por alguna razón, estrés, cansancio, lo que sea, se nos olvida, ¿sí?, ese sistema, esa codificación, esa relación entre el objeto y la palabra, ¿sí?, o el sistema de signos que lo nombra, ¿sí? Les debe haber pasado muchísimas veces, a mí me pasa todo el tiempo, así que bueno, ese ejemplo, ¿sí?, del olvido o del hiato, de pasarme el cosito, eso, es un ejemplo bastante puntual, ¿sí?, para ver esta cuestión, qué pasa cuando nos olvidamos en los nombres de las cosas. Cuando decimos que todo lenguaje es una representación, estamos hablando, ¿sí?, de este sistema de sustitución de un objeto, ¿sí?, por su nombre, por su imagen, ¿sí?, por una serie de signos que lo traen de vuelta, que lo representan, o sea, lo traen de alguna manera justamente para nombrarlo. O sea, el objeto está, ¿sí?, pero su nombre, su imagen, lo que hacen es representarlo, o sea, lo traen otra vez en función de estas operaciones de sustitución. Y por eso definimos, en principio, ¿sí?, vamos a definir tres sistemas básicos. Hay otros, pero bueno, de momento nos vamos a concentrar en los tres principales, que son el sistema de comunicación verbal, el sistema de comunicación escrita y el sistema de comunicación visual, ¿sí? Vamos a hacer hincapié, de momento, más que nada, en el tercero de estos niveles. Bien, acá tenemos justamente ejemplificado esto que hablábamos hoy del sistema de que la representación es una sustitución. Ustedes dirán, bueno, acá, ¿sí?, esto es una casa. No, esto no es una casa, ¿sí? O sea, yo puedo hablar en un primer nivel de una serie de líneas o trazos negros sobre fondo blanco. En un segundo nivel puedo hablar de una serie de rectángulos y triángulos. Y en un tercer nivel,
podría decir, esto representa una casa, ¿sí? Pero acá la casa no está, ¿sí? Simplemente hay una estructura, ¿sí? Que por nuestro código de lectura de las imágenes nos remite, ¿sí? A la estructura básica, ¿sí? Muy esquemática de lo que sería una casa, ¿sí? Eso en primer lugar. Esto es lo que se debe llamar lenguaje de tipo icónico, porque funciona por iconos, vale decir, por una relación de semejanza entre el objeto, entre el signo, perdón, y su referente, ¿sí? En segundo lugar, tenemos lenguaje de tipo textual, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, acá dice casa. Volvemos a lo mismo, acá no hay ninguna casa, ¿sí? Hay también un conjunto de grafismos que, por el código de lectura que nos enseñan en la primaria, ¿sí? A identificar estos trazos, ¿sí? Como letras, encadenar estas letras para formar palabras, y a su vez estas palabras remiten a objetos, ¿sí? Que están por fuera del lenguaje, ¿sí? Entonces, el lenguaje textual verbal lo que hace justamente es traer, ¿sí? A nuestra mente una imagen mental de esa casa. Esa es la gran diferencia que hay entre estos dos tipos de lenguaje. Yo acá tengo determinados signos, ¿sí? Que actúan por semejanza con el objeto al que están representando. En cambio acá, si yo tapo, ¿sí? esta casa, esta imagen, ¿sí? Ustedes leen casa, simplemente, sin este esquema acá, lo que van a hacer, cada uno de ustedes se va a imaginar una casa diferente. O sea, la imagen mental que se va a producir una vez leído este sistema, este código de lenguaje, difiere, ¿sí? De cómo se produce este sistema de sustitución o representación, ¿sí? Acá justamente hacemos hincapié en lo que es la cuestión de la estructura vacía, ¿sí? Porque esto simplemente, o sea, casa tiene que ver con un orden, una distribución alfabética, ¿sí? En caso de otros sistemas alfabéticos, la distribución es diferente, pero todas quieren decir exactamente lo mismo, casa, ¿sí? Eso es para que ustedes vean esta cuestión de la estructura del lenguaje, que siempre va a tener una relación entre el sistema de signos, ¿sí? Y aquel objeto, y ese objeto al cual le está refiriendo. Bien, acá vamos a proponerles un ejercicio bastante simple para que ustedes vean, ¿sí? esta cuestión de el objeto y sus sistemas de representación. Esta es una obra, ¿sí? De un artista francés llamado Michel Cossud, de la década del 70, en sus añitos ya, pero nos viene fantástico como ejemplo para poder visualizar, ¿sí? Esta cuestión de cómo yo puedo representar un mismo objeto, ¿sí? En dos variables de lenguaje. Esta es, bueno, sala de museo, la silla, ¿sí? Vamos a darle a llamar este objeto de madera, cruzado, etcétera, etcétera. Al lado una fotografía, ¿sí? O sea, un primer nivel de representación, o sea, un significante de tipo icónico. Y al lado la definición del diccionario de la palabra silla. O sea, una explicación, una definición a partir de los significantes de tipo verbal, ¿sí? El referente va a ser nuestra silla que está acá, que nosotros la podemos tocar, sentarnos, olerla, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo lo cual nos lleva, ¿sí? A decir que cuando estamos trabajando con imágenes estamos hablando siempre de un sistema de representación. En este caso, esta es una pintura, ¿sí? De la década del 20, de René Magritte, de la escuela surrealista, que, ¿sí? Intenta representar una pipa con la mayor fidelidad posible dentro de lo que es la técnica pictórica, y abajo, ¿sí? Dice, esto no es una pipa. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, justamente que esto no es una pipa, esto es un dibujo de una pipa, ¿sí? O sea, acá no hay pipa, simplemente hay una hoja de papel, ¿sí? Una serie de trazos, pintura para representar, ¿sí? O intentar representar volumen, luces, sombras, mediotonos, pero nuestra lectura de la pipa tiene que ver con la semejanza, ¿sí? Con una pipa real. Si nadie vio nunca una pipa y no sabe lo que significa una pipa,
¿sí? Esto pasa a ser una estructura vacía. Entonces, por eso insistimos en la cuestión de las operaciones de sustitución, que siempre van a ser, ¿sí? Siempre van a estar en relación con un código de lectura, tanto de imágenes como del lenguaje en el que estemos operando. Si yo no conozco el código, ¿sí? Para mí esto va a ser una estructura vacía, quizá muy linda en las formas, pero no deja de ser una estructura vacía, ¿sí? O sea, el sentido se nos escapa. Entonces, de ahí la importancia de conocer el código de representación. Vamos a hablar en este tramo de la charla de algo que podemos denominar grados de iconicidad. Estamos hablando de atributos que puede tener una representación, como en este caso es una fotografía. Fotografía en este caso nos remite a un referente que es una persona, la persona esta que ha sido fotografiada, y esta representación podríamos decir que es realista. Realista porque tiene cierta semejanza, en un grado bastante alto, y que tiene sombras, tiene luces, tiene transiciones, lo que podemos decir gradientes de color, que da cierta volumetría y que hace que nos parezca muy parecida al referente que es ese joven que ha sido fotografiado. Pues bien, podemos ir quitándole datos a esa imagen, o reemplazándolos por otros signos, por ejemplo, por trazos, teniendo como base esa estructura, y progresivamente ir sintetizando de manera gráfica la imagen para que quede tal vez lo que hay a la derecha de esta imagen, prácticamente un emoticón, o sea, una imagen que rescata rasgos icónicos, indispensables para que veamos eso como un rostro, pero que ya no le podemos sacar más nada. O sea, si nosotros le sacamos uno de los puntitos que representa los ojos, probablemente no entendamos. Si le sacamos la línea horizontal, probablemente tampoco. Parecería el símbolo de un tomacorrientes. Entonces, son operaciones que se fueron haciendo a partir de esa imagen realista que hablan del grado de parecido que tiene cada uno de estos pasos respecto al objeto que representa. Esto no quiere decir que una imagen sea mejor que otra, porque tenemos la creencia de que, bueno, es más importante o es mucho mejor algo que es mucho más parecido a la realidad. Si yo, en vez de una fotografía, fuera un dibujo realista, como vamos a ver después algunos, podrían decirme, bueno, qué bien que dibuja. Pero acá no estamos haciendo valoraciones de estas representaciones. Son todas representaciones. Una fotográfica, otras son gráficos, podrían ser dibujados, con distinto grado de detalle donde se van eliminando determinadas sombras para que quede finalmente algo muy sintético, muy parecido a los emoticones que tenemos en WhatsApp, que transmiten principalmente emociones. Entonces, tema importante para rescatar de este tramo de la charla, que los grados de conicidad pueden ser altos, pueden ser medios o pueden ser muy bajos. Entendiendo como bajos aquellos que se oponen al modelo realista y que tienen muy poca información, muy pocos datos, muy pocos rasgos, pero que aún conservan algo que nos hace identificar, por ejemplo, en este caso, que es un rostro. Esto de los grados de iconicidad se utiliza mucho, bueno, en distintos campos. Por ejemplo, puede ser la publicidad. Por ejemplo, acá vemos una fotografía de una cámara de fotos que podría servir bien y podría tener un buen uso en un packaging, en una caja, donde se vende la cámara de fotografía, donde se muestra, por ejemplo, el interior de una caja con ese producto, o también de un afiche. Ahora bien, si yo tuviera que hacer tal vez el manual
de instrucciones de esa cámara, sería con demasiados datos esa imagen. Probablemente necesitaría una imagen más descriptiva como la que hay abajo. Entonces lo que estamos viendo acá son imágenes de la misma cámara en blanco y negro, en una línea homogénea, y en la última imagen de la derecha algo más sintetizado, donde se conservan algunos rasgos que ya están al límite de que no se entienda si es una cámara de fotos, pero podríamos decir que todavía tiene ciertos rasgos que lo podrían identificar como cámara de fotos. Por lo tanto, son también grados de iconicidad, no ya a una figura humana, sino a una figura que tiene que ver con una cámara de fotos. Acá estamos viendo una imagen de un toro en distintas representaciones que ha hecho Picasso. Acá la figura es una figura animal, o sea, hay una figuración, hay un animal, muy típico en muchos de los dibujos o pinturas de Picasso. Y son todas variantes, como se denomina, estudios formales, o sea, de las formas, eliminando cuestiones que pueden resultar a este artista accesorias para jugar un poco artísticamente con la forma. Fíjense que en las imágenes de la derecha quedan elementos muy sintetizados, muy icónicos, ya hasta dudamos si es un toro, y bueno, ya entramos en un terreno que podríamos decir que es otro atributo que pueden tener las imágenes, que es la abstracción, ¿no? O sea, ya empieza a ser algo abstracto cuando no identifico yo al referente. Bueno, acá lo que estamos viendo son imágenes con un motivo, que sería el motivo de pájaros, ¿no? Interpretado por distintos artistas, y también con distintos materiales y distintos grados de iconicidad. Por ejemplo, a la izquierda arriba vemos una imagen de un pájaro que está hecho en un material que a simple vista no identificaríamos. Está hecho con papel, ¿no? Con pedacitos de papel. Son representaciones volumétricas. Esto en la realidad son esculturas. A la derecha vemos un conjunto de pájaros también, un conjunto escultórico, con mucha síntesis, donde se han conservado, digamos, elementos muy esenciales como para identificar que son pájaros. Y también, además de tener un grado bajo de iconicidad, o sea, grado de relación con el referente, ya están en un límite casi ya yéndose mucho para la abstracción, ¿verdad? Bien, abajo tenemos también otro pájaro con escultura, hecho con materiales metálicos, a la izquierda, y a la derecha vemos la imagen de un artista con una obra suya, de un pájaro también, que está hecho con, digamos, lo que podríamos llamar metales sacados de changuitos de supermercado. Eso está hecho con esos carritos de supermercado. Y acá una cosa importante que es otro atributo que vamos a tener en cuenta de los objetos, o en algunos casos de las imágenes o de las esculturas, es la escala, o sea, el tamaño en relación a la persona, en un caso hacia los observadores. Es como otro parámetro a tener en cuenta, ¿no? No es lo mismo que yo haga una escultura al tamaño real, que la escultura sea gigantesca, o que el dibujo también, la representación que sea un dibujo, sea pequeña o sea muy grande. Vamos a ver distintas representaciones de un tema que es muy recurrente en la historia del arte, en la historia de los medios, en la cultura, que son los besos, donde podríamos decir que hay, pese a ser una representación de tipo imaginaria, fantástica, en ese género, podríamos decir que tiene un grado alto de iconicidad. Figuras que tienen mucho realismo.
bueno, en muchas obras también podríamos denominar clásicas, escultóricas en este caso, también, ¿no? Hay un grado de realismo muy importante en la musculatura y en todo lo que se ha trabajado en cuanto a las superficies. Y, y bueno, podríamos poner una escala de grado de iconicidad alto. Aquí vemos que hay otro grado de iconicidad. Podemos preguntarnos en qué grado estaría esto. Yo creo que estaría cerca de un grado intermedio o un poco menos que intermedio, porque ya hay los ropajes, son directamente texturas que por momentos son muy planas y solamente se conserva cierto grado de iconicidad más alto en los rostros. Y bueno, este es el lenguaje que utiliza Klimt, que es un pintor muy característico, lo habrán visto en algunos productos comerciales. Acá hay una obra de un escultor. Fíjense, ¿no? Qué grado de síntesis que hay también, qué grado de iconicidad tiene. Y bueno, también, como decimos, ya entra ya en una categoría de arte que parece algo abstracto. Esto también es una obra, en este caso de Picasso, una representación con la temática de el beso. Acá definitivamente ya estamos en otro polo opuesto a la figuración, en otro polo respecto a una representación con alto grado de iconicidad, donde nos cuesta encontrar un referente. Entonces podríamos decir que el arte abstracto es un concepto general opuesto al de arte figurativo, que se opone a las representaciones con alto grado de iconicidad, y la abstracción remite a lo más esencial del arte, ¿no? Reducido a sus aspectos cromáticos, a sus formas, a sus estructuras, a la síntesis, pero alejándolas del verosímil o de la imitación o de la mímesis, de la copia respecto a una figura, sea objeto o sea una figura como una persona, que sea tomado como referente. El concepto de arte abstracto se aplica a muchas y distintas disciplinas, como la pintura abstracta sería, también la escultura abstracta, las artes gráficas y también el multimedia, en gran cantidad de instalaciones y dispositivos se tiene una estructura que es abstracta. Podemos decir entonces que el arte figurativo, figurativismo o arte representacional es el arte que, al contrario que el arte abstracto, se define por la representación de figuras. Entendemos estas como objetos identificables mediante imágenes reconocibles, bien sea procurando la verosimilitud, el realismo artístico, o bien sea distorsionándolas de alguna forma, idealizándolas, intensificando algunos de sus aspectos, como por ejemplo la caricatura o la distorsión de escuelas como el expresionismo, u optando por alguna otra forma de representación, el simbolismo, el colosalismo, en fin. En las obras de arte figurativo se reconoce la apariencia externa de un modelo representado. Muy habitual en el diseño de personajes empezar por algo que es el dibujo o el entintado, como sería la imagen de la izquierda, y ir agregándole detalles, la base de color, un poco más de sombras y un poco más de detalles y profundidad, como es en el último dibujo, o en la última imagen. Entonces, estamos agregando muchos más datos a la imagen, ¿no? Muchas más transiciones, mucho más volumetría. Se llega a un grado de iconicidad alto, casi al extremo que podría tal vez hacernos pensar que es una fotografía eso. Y volvemos a insistir, esto no es que uno está mejor que otro, o sea, son, según el uso que va a tener, es mejor tal o cual representación. Acá vemos también distintas imágenes de objetos. Esto podría ser para un corto animado, una publicidad, una imagen publicitaria o
digamos, para una gráfica o para una película. Y vemos también cómo se parte de una imagen con un grado de iconicidad y se va agregándole volumen y sombras y color que hacen que tenga todavía un grado de iconicidad más alto. Acá una figura conocida por todos, me imagino. Un grado alto de iconicidad, luces, sombras, volumen. Un grado medio, este ya es un lenguaje más vinculado al cómic, y donde solamente hay blancos y negros. O sea, son superficies blancas y negras. Sin embargo, se reconoce la imagen. Se reconoce muy bien. Y podría ser para una aplicación en lo que se denomina pixel art. Vemos que sí se reconoce también la imagen, pero está muy distante de ser una imagen realista con un grado de iconicidad alto. Por el contrario, está en el polo opuesto, donde tiene rasgos muy esenciales, que son píxeles de distintos colores, distintos valores en este caso, ¿no? Son grises. Por lo tanto, está ya casi en un extremo que hace difícil su reconocimiento, pero todavía se podría reconocer. Llegamos al momento en que vamos a tener que hacer el trabajo práctico. Entonces, les estuvimos pidiendo que seleccionen un objeto que a ustedes les parezca importante, les haga referencia a algo, tenga una historia atrás o algo que les represente. Un objeto que los puede haber acompañado en su vida o los puede haber acompañado en algún acontecimiento. Lo interesante es que tenga un algo detrás y que no sea un objeto que ya en sí mismo tenga una cara o represente un personaje. Tratemos de que no sea un mate o el celular, porque bueno, son objetos que sabemos que nos acompañan, pero la idea es tratar de buscar algo un poco más interesante en cuanto a la forma y en cuanto a lo histórico de ese objeto. Histórico puede no ser una historia muy larga, pero algo que los haya acompañado en el transcurso de su vida. Eso sería en la primera parte del trabajo, que algunos ya estuvieron compartiendo fotos de esos objetos, y después vamos a seguir por responder algunas preguntas que les vamos a hacer en un cuestionario, dibujar ese objeto y editar desde diferentes modos, hacer una representación, diferentes grados de iconicidad de ese objeto. El primero, el punto A, es la foto del objeto. Ustedes lo que van a hacer es sacar la foto de su objeto. ¿Cómo vamos a sacar la foto del objeto? Vamos a ir acá. ¿Cómo van a seleccionar su foto? ¿Cómo van a trabajar con esa foto del objeto? Van a agarrar su objeto, puede ser grande, pequeño, eso va a depender de ustedes. Pero lo que nos importa es que tenga un fondo lo más claro posible. Si puede ser blanco, mejor. ¿Cómo hacer? Por ejemplo, si ustedes tienen alguna mesa blanca, el piso blanco, la pared blanca, traten de usar esos espacios. Si no, pueden poner una sábana, un mantel, una hoja de papel grande, pueden unir varias hojas de papel y hacer un fondo. Eso sería como una especie de sinfín, lo que vamos a usar para ubicar el espacio. Después de ubicar el espacio, tienen dos opciones. Si ese lugar tiene una buena luz, pueden aprovechar esa luz que venga de una ventana y lo pueden complementar con alguna otra luz. Esto es importante para esta primera etapa, que es sacarle una foto al objeto. Recuerden, fondo blanco o lo más claro posible, que se pueda distinguir y se pueda separar ese objeto del contexto. El segundo punto es la representación con línea. O sea, vamos a agarrar el objeto y lo vamos a empezar a dibujar. Pueden trabajar con la foto y por arriba ir dibujando. Si lo pueden imprimir la foto y ir dibujando con papel de calcar sería una opción. Si lo quieren hacer en la computadora lo pueden hacer. Tengan de referencia si quieren la foto y van trabajando la línea.
Es una buena opción realmente si tienen los dispositivos como para hacerlo, tener la foto impresa y poder dibujar. Es una opción. Otra opción es tener el objeto y dibujar, que también está bueno. Todos los elementos que ustedes tengan como para ayudarlos a construir la imagen es fundamental. Tener un buen espacio de trabajo, bueno, armarse un buen espacio de trabajo. Una mesa, la luz, tengan todos esos elementos a mano como para poder trabajar. Puede ser con lápiz, puede ser con lápiz blando, les recomendamos 2B, 3B. No es un momento por ahí para salir a comprar, pero si lo tienen, o bueno, con los elementos que tengan, normalmente el lápiz de la escuela es HB, pero hay algunos que son un poco más blandos que otros. Hay unos color verde que son más blandos. Bien, esta es representación con líneas, solo con líneas. Una vez que armaron ese, vamos a pasar a los planos. Entonces ahí vamos a analizar luces y sombras. ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la sombra? ¿Cómo es la luz? ¿Cómo se marca? Si tienen todos estos elementos, ya podemos ir trabajando con luces y sombras. Esto es máximo contraste. Lo pueden hacer también en alguna aplicación. ¿Qué pasa? Hay una aplicación que se llama Adobe Capture que les permite un poco hacer este trabajo. Normalmente, como esto está procesado por una máquina, las diferencias entre luces y sombras las va a digitalizar. Y a veces lo que se digitaliza no es lo que nosotros elegiríamos desde la vista nuestra y desde lo que estamos viendo. Nos ayuda en parte. Muchas veces es más trabajoso retocar lo que hizo la aplicación que dibujarlo nosotros con la mano. Eso analícenlo según cómo ustedes les resuelva un poco esta estructura del dibujo. No les vamos a negar que lo hagan así, pero a veces es un poco complejo y es engorroso de editar. Evalúenlo cómo trabajarlo. Más que nada programas de vector. Si no saben trabajar con programas de vector, lo que pueden hacer es también en Photoshop o en un programa de edición de imagen más relacionado con el píxel, como puede ser, bueno, les dije el Photoshop. Está el GIMP, que es un programa de software libre que se lo pueden descargar gratuitamente. La primera es la foto, la segunda es línea, la tercera es planos blancos y negros, y este tercero es escala de grises. En escala de grises es muy importante ver la diferencia de luces y sombras. Acá lo que van a trabajar es un degradado. Si lo hacen con lápiz, la superposición de lápiz, ¿vieron cuando uno va tramando y va pasándole el lápiz al objeto? Lo que puedo hacer es superponer la sombra más oscura, voy por arriba con una sombra más clara. Entonces esto va a generar una superposición de capas que le va a generar un degradado. También lo pueden hacer con los diferentes software que les dijimos. Tienen un programa también que se llama Krita, que es de software libre, que está más vinculado con la pintura. Por ahí eso les puede ayudar a degradar o a difuminar. Todos diferentes modos de representación. Lo importante en este es poder ver el degradado y poder ver las variables de blancos a negros o a valores bajos, de valores altos a valores bajos. En esta variedad, ustedes lo pueden ir trabajando con diferentes materiales, lápiz o digital. Esperamos que les haya servido este primer video teórico sobre representación y grado de iconicidad, y les recordamos que tienen un apunte de cátedra a disposición en Aulas Web para ampliar todos estos temas de la primera unidad. Asimismo, cualquier duda pueden consultar en el entorno de Aulas Web, que es el espacio oficial e institucional de la cátedra para saldar las dudas, corregir y entregar.